Así que él vino ese día y sacó su gran herramienta. Me quedé impactada. Nunca había visto algo tan grande antes. No sabía dónde mirar ni cómo manejarlo. Recuerdo bien ese día. Aquí estoy ahora. La lluvia salpicaba contra la ventana con un ritmo hipnótico que solo amplificaba la tormenta dentro de mí. Mi maleta empacada y cerrada con cremallera se inclinaba pesadamente junto a la puerta. Se veía fuera de lugar, casi acusatoria. Me senté en el borde de la cama, agarrando una sudadera que no me pertenecía. Su aroma familiar me anclaba en un pasado que desesperadamente necesitaba dejar atrás. Las lágrimas venían en oleadas constantes, calientes e implacables. ¿Por qué no puede ser más fácil? Susurré en la habitación tenuemente iluminada, con la voz quebrada. Ahora tenía un esposo. Alex era todo lo que pensé que alguna vez querría, estable, amable, devoto, y lo amaba. Lo hacía. Pero el dolor en mi pecho, el dolor inquebrantable, me decía que había alguien a quien no había dejado ir completamente. Ryan. Solo el pensamiento de su nombre era suficiente para hacer que mi determinación flaqueara. Ryan había sido mi mejor amigo, mi constante, mi refugio seguro durante años. Había sido la persona a la que corría por todo, la que me conocía mejor que yo misma. Y en algún punto del camino, las líneas se habían difuminado, dejándonos enredados en algo que se sentía más grande de lo que cualquiera de nosotros podía manejar. Pero nunca lo dijimos en voz alta, nunca nos atrevimos a ponerlo en palabras. Ahora, mientras estaba sentada aquí preparándome para dejarlo todo atrás, me preguntaba si ambos habíamos sido cobardes o si simplemente intentábamos proteger la única cosa que sabíamos como ser el uno para el otro, familia. Conocí a Ryan el verano en que cumplí 10 años. Era la primera vez que mis padres rentaban la pequeña casa del lago en Evergreen Shores, un escape pintoresco de la rutina suburbana de nuestras vidas habituales. No quería estar allí. Era tímida, torpe e incómoda en entornos nuevos, y había pasado la mayor parte del día sentada sola en el muelle con los pies colgando sobre el agua, enfurruñada. «¡Hey!», llamó una voz, sobresaltándome. Miré hacia arriba y vi a un niño corriendo hacia mí. Sus rizos castaños rebotaban con cada paso. Parecía un poco mayor que yo, tal vez 12 años, y había algo effortless en la forma en que se movía, como si perteneciera al lago de una manera en la que yo nunca podría. «¿Estás pescando?», preguntó, con la mano metida en los bolsillos de sus shorts desgastados. «No», respondí, abrazando mis rodillas, avergonzada. «No me gusta tocar gusanos». Él se rió, un sonido fuerte y desinhibido que al principio me irritó. «No tienes que usar gusanos. Yo uso pan. ¿Quieres intentarlo?». Dudé, pero asentí. Me entregó una caña de pescar con facilidad practicada y se sentó a mi lado. No atrapamos nada esa tarde, pero no lo necesitábamos. Él hablaba y yo escuchaba. Aprendí que su nombre era Ryan, que su familia era dueña de una de las casas permanentes junto al lago y que odiaba las matemáticas tanto como yo. Para cuando el sol se hundió bajo el horizonte, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, ya no estaba enfurruñada. Ese día marcó el tono para todos los veranos que siguieron. Ryan y yo nos volvimos inseparables. Pasábamos nuestros días trepando árboles, corriendo en bicicleta y construyendo fuertes en el bosque. Él me enseñó a lanzar piedras planas y me prometió que nunca me dejaría ahogar, aunque yo estaba aterrorizada de la parte profunda. Era mi salvavidas, mi compañero de fechorías y, con el tiempo, mi confidente más cercano. Ojalá pudiera decir que lo vi venir, que reconocí el momento exacto en que las cosas cambiaron, pero no fue tan simple. Sucedió gradualmente, como la marea que sube por la orilla. Fue el verano después de la universidad cuando sentí el cambio por primera vez. Había regresado al lago después de una ruptura difícil, lista para perderme en la familiaridad de nuestras rutinas. Ryan estaba allí, como siempre, esperándome en el muelle con 2 cervezas frías y esa sonrisa que siempre me hacía sentir que el mundo no era un lugar tan malo. «¿Estás bien?», dijo después de que le conté todo. «Siempre sales más fuerte». Le creí porque siempre le creía. Pero más tarde esa noche, sentados junto a la fogata, algo se sintió diferente. «Ya sabes», empecé, mirando las llamas, «no creo que nadie realmente me entienda». No se perdió ni un segundo. «Yo te entiendo». Había algo en su voz, algo firme y seguro, que me retorció el estómago. Cuando lo miré, capté la forma en que sus ojos se demoraban en mí, suaves e indescifrables. Lo sentí entonces, la tensión no dicha que nos acercaba, y me odié por notarlo. Ryan era Ryan, mi mejor amigo, mi familia. Sentir algo más allá de eso por él se sentía mal, como una traición a todo lo que habíamos construido juntos. Aparté el pensamiento, decidida a ignorarlo. Pero una vez que la puerta se había entreabierto, no había forma de cerrarla por completo. Los veranos siguientes fueron un acto de equilibrio.
Había conversaciones nocturnas que se sentían más pesadas de lo que deberían, toques prolongados que ninguno de los dos reconocía y momentos de silencio que gritaban más fuerte que las palabras. Una noche, después de demasiadas cervezas y un juego de verdad o reto que se salió de control, se inclinó cerca, su aliento cálido contra mi mejilla. ¿Alguna vez piensas en nosotros?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Me congelé. Mi corazón martilleaba contra mis costillas mientras buscaba en su rostro una respuesta que no estaba lista para dar. Ryan, no podemos, somos. Sí, dijo rápidamente, echándose hacia atrás. Olvida que dije algo. Pero no pude olvidarlo. Ninguno de los dos pudo. Ryan no era el tipo de persona que podías dejar atrás fácilmente. Tenía una forma de meterse bajo tu piel, de hacerte sentir vista de una manera en que nadie más podía. Y ese era el problema. Cuando Alex entró en mi vida, se sintió como un salvavidas, una oportunidad de construir algo sólido, algo sin complicaciones. Alex era todo lo que Ryan no era, predecible, estable y abiertamente cariñoso. Quería la cerca blanca, la familia, el futuro que yo pensaba que también quería. Pero Ryan persistía. Era la llamada que no podía dejar de contestar, el recuerdo que no podía enterrar del todo. Hacía que seguir adelante se sintiera imposible. Y ahora, sentada aquí con mi maleta empacada, lista para comenzar un nuevo capítulo con Alex, no podía sacudirme la sensación de que estaba dejando una parte de mí atrás. La sudadera en mis manos, la que había pedido prestada a Ryan años atrás y nunca devuelto, era prueba de eso. Olía débilmente a él, una mezcla de pino y algo indescriptiblemente él. Enterré mi rostro en ella, dejando que las lágrimas vinieran. Millie. La voz de Alex llamó desde abajo, sacándome de vuelta a la realidad. ¿Estás bien ahí arriba? Me sequé la cara y me obligué a ponerme de pie. Sí, estoy bien, respondí, aunque no estaba segura de creerlo. Mientras alcanzaba la maleta, mi teléfono vibró en la mesita de noche. Un mensaje de Ryan iluminó la pantalla. Ryan, ¿estás segura de esto? Miré las palabras, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. No tenía una respuesta, ni para él ni para mí misma. Miré el mensaje de Ryan en mi teléfono, con el pulgar flotando sobre el teclado. Mi respiración se entrecortó mientras leía las palabras otra vez. ¿Estás segura de esto? Sin saludo, sin contexto, solo un golpe directo a la parte más profunda de mi corazón. Siempre tuvo una forma de cortar a través del ruido, de llegar a la verdad incluso cuando yo no estaba lista para enfrentarla. Pensé en borrar el mensaje, pero mis manos no se movían. En cambio, me hundí de nuevo en la cama, con el teléfono apretado firmemente en mis manos. ¿Estaba segura? Quería estarlo. Necesitaba estarlo. Pero si era honesta conmigo misma, no lo estaba. Me sentía como si estuviera parada en el borde de dos mundos, uno que había construido cuidadosamente con Alex y uno que siempre había existido con Ryan. Y no importaba hacia qué lado diera el paso, algo o alguien se rompería. Conocí a Alex en una conferencia de trabajo, de todos los lugares. Estaba dando una presentación sobre gestión de equipos y, aunque al principio no pensé mucho en él, había algo en su tranquila confianza que captó mi atención. Después de la sesión, me encontré caminando hacia la estación de café donde él ya se estaba sirviendo una taza. Levantó la mirada, sonrió y señaló la jarra. ¿Necesitas recarga? No, dije, aunque mi taza estaba prácticamente vacía. Solo necesitaba estirar las piernas. Se rió, un sonido bajo y fácil. O escapar de todos los tiburones de networking que hay por ahí. Me reí a pesar de mí misma. Algo así. Terminamos hablando durante casi una hora, mucho después de que nuestras tazas de café estuvieran vacías. Era encantador, pero no de manera abrumadora. Hacía preguntas reflexivas, genuinamente interesado en lo que yo tenía que decir. Para cuando nos separamos, estaba sorprendida de lo cómoda que me sentía a su alrededor, como si fuera alguien en quien podía confiar. Alex y yo empezamos a salir unos meses después. Era estable y confiable, el tipo de persona que te hacía sentir segura solo con estar en la habitación. No tenía la energía salvaje e impredecible que Ryan tenía, pero tal vez por eso me atrajo. Con Alex no tenía que cuestionar dónde estaba parada. No tenía que navegar tensiones no dichas ni preguntarme si los cimientos debajo de nosotros se romperían. Se sentía fácil. Y después de años de montañas rusas emocionales con Ryan, unas que ninguno de los dos admitía completamente que estábamos montando, pensé que fácil era lo que necesitaba. La lucha entre dos mundos. Pero el problema con lo fácil es que no deja mucho espacio para el fuego. Y no importa cuánto intentara convencerme de lo contrario, Ryan era el fuego. No tomó bien la noticia sobre Alex. Recuerdo la primera vez que se lo dije, sentada frente a él en el diner donde nos habíamos estado reuniendo desde la secundaria. Su sonrisa falló solo por un segundo, pero fue suficiente.
Entonces este chico Alex, dijo, removiendo su café aunque nunca le ponía azúcar. ¿Es serio? Sí, respondí, jugueteando con mi servilleta. Creo que podría ser el indicado. La mandíbula de Ryan se tensó y, por un momento, solo miró por la ventana. Cuando finalmente habló, su voz era baja, casi resignada. Espero que sepa lo afortunado que es. Debería haber dicho algo entonces, algo para cerrar la brecha creciente entre nosotros, pero no lo hice. Dejé que el momento pasara y, a partir de ese punto, las cosas nunca fueron exactamente las mismas. Ryan empezó a alejarse, aunque nunca lo admitiría. Dejó de enviar mensajes tanto, dejó de invitarme al lago como solía hacerlo, y yo lo permití, pensando que era lo mejor. Estaba construyendo una vida con Alex y la presencia de Ryan en mi vida, constante y reconfortante como era, se sentía como una amenaza para esa estabilidad. Pero la distancia no detuvo la tensión. Si algo, la empeoró. Cada vez que nos veíamos había un peso no hablado entre nosotros, 1000 palabras no dichas flotando en el aire. Y luego estaban los momentos que lo hacían todo mucho más difícil. Los toques fugaces, la forma en que sus ojos se demoraban un segundo de más, la forma en que se reía de mis chistes como si fuera el único que realmente los entendía. Una noche, después de una cena particularmente tensa donde Ryan había estado inusualmente callado, me apartó mientras me iba. Emily, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Alguna vez piensas en cómo habría sido si las cosas fueran diferentes? Me congelé. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Ryan, no. Hablo en serio, dijo, cortándome. Solo necesito saberlo. ¿Alguna vez tuve siquiera una oportunidad? Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Quería decirle que no, cerrar la puerta a lo que sea que esto fuera de una vez por todas, pero la verdad no me lo permitía. Ryan, siempre has tenido una parte de mí. ¿Lo sabes? Me miró durante mucho tiempo, con expresión indescifrable. Finalmente asintió, con una sonrisa amarga tirando de sus labios. Pero no todo, ¿verdad? No respondí. No podía. Ahora, mientras estaba sentada en el borde de la cama con mi maleta empacada y el mensaje de Ryan todavía brillando en mi teléfono, pensé en esa noche, en todas las noches como esa, en cómo cada lección que hacía parecía alejarme más de él incluso mientras una parte de mí todavía se aferraba al vínculo que habíamos compartido durante tanto tiempo. Emily. Llamó Alex de nuevo desde abajo, gentil pero insistente. Bajó en un momento, dije, con la voz quebrada. Escribí una respuesta a Ryan antes de que pudiera pensarlo demasiado. Tengo que intentarlo. No era la respuesta que él quería. Demonios, no era la respuesta que yo quería. Pero era la única que podía dar. Deslicé mi teléfono en el bolsillo, agarré la maleta y bajé las escaleras. Alex me esperaba junto a la puerta, con los ojos cálidos y llenos de un amor que no merecía. ¿Lista? Preguntó, rozando su mano con la mía. Asentí, forzando una sonrisa. Sí, estoy lista. Pero mientras salíamos por la puerta, dejando atrás la vida que había compartido con Ryan, no podía evitar preguntarme si alguna vez realmente lo estaría. La lluvia nos siguió, un golpeteo constante y rítmico contra el parabrisas mientras Alex y yo conducíamos hacia nuestro nuevo apartamento. El tipo de lluvia que envuelve el mundo en una neblina apagada que coincidía con la pesadez en mi pecho. Alex, como siempre, estaba callado, con las manos descansando firmemente sobre el volante. Me miraba de vez en cuando, con ojos suaves y pacientes, como si esperara a que yo rompiera el silencio. ¿Estás bien? Preguntó finalmente, con voz gentil, casi vacilante. Sí, respondí automáticamente, aunque ambos sabíamos que no era verdad. Me moví en el asiento, dirigiendo la mirada hacia la ventana. Las luces de la ciudad se difuminaban a través del vidrio mojado por la lluvia, un caleidoscopio de color que se sentía extrañamente distante. Quería contarle lo que pasaba por mi mente. Quería explicarle el peso que cargaba, la razón por la que mis sonrisas se sentían forzadas y mi risa llegaba menos fácilmente estos días. Pero, ¿cómo podía? ¿Cómo podía admitir que mientras se suponía que debía estar emocionada por este nuevo capítulo con él, una pieza de mi corazón todavía estaba enredada en el pasado con alguien a quien nunca podría dejar ir completamente? El apartamento era un nuevo comienzo en todos los sentidos de la palabra. Las paredes estaban desnudas, los muebles recién entregados y el aire olía débilmente a pintura fresca. Alex se lanzó de cabeza a desempacar, arreglando meticulosamente los gabinetes de la cocina y colgando fotos en las paredes, fotos de nosotros en nuestras primeras vacaciones, en la boda de su hermana, riendo sobre café en un domingo perezoso. Eran instantáneas de una vida que se veía perfecta desde afuera. Intenté igualar su energía, lanzándome a decorar, pero mi corazón no estaba completamente ahí.
Ryan no me volvió a escribir después de ese último mensaje. Ni una sola palabra. Pensé que sentiría alivio, como si el capítulo final hubiera sido cerrado, pero en cambio su silencio dejó un vacío doloroso. Me encontré mirando mi teléfono más a menudo de lo que me gustaba admitir, esperando algo, cualquier cosa, pero no había nada. Era como si hubiera desaparecido de mi vida por completo. Y me dije a mí misma que eso era lo mejor. Necesitaba dejarlo ir. Tenía un esposo ahora, una vida que estaba construyendo con alguien más. Pero la ausencia de su voz, de su presencia, era más fuerte de lo que nunca había esperado. Alex lo notó, por supuesto. Siempre lo notaba. Nunca lo dijo directamente, pero podía sentir las preguntas no dichas flotando en el aire entre nosotros. Una noche, mientras estábamos acostados en la cama, con el suave resplandor de la lámpara de noche proyectando sombras en la habitación, finalmente preguntó: ¿Eres feliz? La pregunta me tomó por sorpresa, atravesando la niebla de mis pensamientos. Por supuesto, dije rápidamente, forzando una sonrisa. ¿Por qué no lo estaría? Me estudió durante un largo momento, con el ceño fruncido. No sé. Solo has parecido distante. Quiero asegurarme de que estás bien. La sinceridad en su voz me rompió el corazón. Se merecía todo de mí, no la versión fragmentada que parecía estar ofreciendo. Estoy bien, susurré, inclinándome para besarlo. Solo me estoy adaptando, eso es todo. La primera vez que Alex y yo fuimos juntos a Evergreen Shores fue a finales de otoño. El aire era fresco, las hojas mostraban un despliegue ardiente de rojos y naranjas. Alex pensó que sería bueno para nosotros escapar, pasar un fin de semana tranquilo en el lugar del que había hablado con tanto cariño. Estuve de acuerdo, aunque la idea de llevarlo allí me retorcía el estómago. Rentamos una pequeña cabaña al otro lado del lago, lejos de la casa que había visitado mientras crecía. Le dije a Alex que era por conveniencia, pero la verdad era que no podía soportar la idea de caminar por esos caminos familiares con él. Cada rincón del lago contenía un recuerdo de Ryan. El muelle donde habíamos pasado innumerables tardes, el bosque donde construimos fuertes de niños, la fogata donde nos quedábamos despiertos hasta tarde hablando de todo y de nada. ¿Quieres mostrarme tus lugares favoritos?, preguntó Alex mientras caminábamos por la orilla, con su mano cálida en la mía. No creo que sigan ahí, dije rápidamente, evitando su mirada. Han pasado años. Asintió, percibiendo mi vacilación, y no insistió. Pero el peso de su pregunta no dicha colgaba pesado en el aire entre nosotros. Esa noche, mientras estábamos sentados junto a la fogata afuera de la cabaña, no podía sacudirme la sensación de la ausencia de Ryan. El lago se sentía diferente sin él, más silencioso de alguna manera, como si también lamentara la distancia entre nosotros. «Estás callada esta noche», dijo Alex, su voz atravesando mis pensamientos. Forcé una sonrisa, envolviéndome más fuerte con la manta. «Solo cansada». Alex alcanzó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos. «Te amo. Lo sabes, ¿verdad?». La sinceridad en sus ojos me apretó la garganta. «Yo también te amo», dije suavemente, y en ese momento lo decía en serio. Pero mientras miraba las llamas parpadeantes, un recuerdo surgió, uno que no me había permitido pensar en meses. Era el verano antes de conocer a Alex, el último verano que Ryan y yo pasamos juntos en el lago. Nos habíamos quedado despiertos hasta tarde, como solíamos hacer, sentados junto a la fogata con cervezas en la mano. El aire estaba cargado de tensión no dicha, del tipo que se había estado acumulando entre nosotros durante años. «No sé qué estoy haciendo con mi vida», admití, mirando las llamas. «Todo se siente tan incierto». Ryan no respondió de inmediato. Cuando lo miré, sus ojos estaban fijos en mí, intensos e indescifrables. «Tú no eres incierta para mí», dijo en voz baja. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y eléctricas. Mi corazón latía con fuerza mientras buscaba en su rostro, tratando de descifrar qué quería decir. «Ryan, no. No finjas que tú no lo sientes tan bien», dijo, con voz ronca. «No actúes como si no lo sintieras tan bien». Me congelé. El mundo se inclinó sobre su eje. «¿Sentir qué? ¿Esto?», dijo, gesticulando entre nosotros. «Lo que sea que esto es. Lo que sea que ha sido durante años». Abrí la boca para protestar, para decir algo que pusiera las paredes de nuevo entre nosotros, pero él se inclinó antes de que pudiera. Sus labios rozaron los míos, tentativos al principio, como si me diera la oportunidad de alejarme. Pero no lo hice. No pude. En el momento en que sus labios presionaron completamente contra los míos, cada duda, cada vacilación se derritió. No fue un beso de pasión, sino uno de anhelo, años de emociones finalmente desbordándose. Cuando finalmente nos separamos, su frente descansó contra la mía, su aliento cálido en mi piel.
No puedo seguir fingiendo, susurró. No contigo. Las lágrimas picaron en mis ojos mientras me alejaba. Ryan, no podemos hacer esto. Eres mi mejor amigo. Y por eso es tan difícil, dijo, con la voz quebrada, porque eres más que eso para mí. Siempre has sido más. Pensaba en esa noche a menudo, reproduciéndola en mi mente como una película que no podía apagar. Fue el momento en que todo cambió, el momento en que me di cuenta de lo profundo que corría nuestra conexión. Pero también fue el momento en que supe que no podíamos volver atrás. Ryan nunca lo volvió a mencionar y yo tampoco. Pero el peso de lo que había sucedido persistía, coloreando cada interacción, cada mirada, cada palabra que intercambiábamos. Cuando conocí a Alex un año después, pensé que estaba lista para seguir adelante, para dejar esa parte de mi vida atrás. Pero mientras estaba sentada junto a la fogata con Alex ahora, me di cuenta de que había estado equivocada. Ryan no era solo una parte de mi pasado. Estaba tejido en el tejido de quien yo era de una manera que no podía desenredar, incluso si quisiera. Y no estaba segura de quererlo. La tensión había estado aumentando durante semanas, una cuerda invisible estirada tan tensa que podía sentirla deshilachándose con cada día que pasaba. Alex era paciente, como siempre, pero incluso su paciencia tenía límites. Las miradas sutiles, los silencios que se extendían demasiado, las preguntas no dichas, todo conducía a este momento, a esta confrontación inevitable que había estado temiendo desde que nos mudamos al apartamento. Empezó de manera inocente. Estábamos desempacando las últimas cajas en la sala, principalmente libros, y Alex acababa de colgar la foto final en la pared. Era una imagen de nosotros de nuestro primer aniversario, tomada en un viñedo con el que me había sorprendido. Recordaba ese día vívidamente. La forma en que la luz del sol bailaba en su rostro, la forma en que me había sentido como la mujer más afortunada del mundo. Pero parada allí ahora, mirando la foto, sentí una punzada de culpa porque, por mucho que amara a Alex, mi corazón todavía cargaba el peso de alguien más. «Has estado callada últimamente», dijo Alex, rompiendo el silencio. Me volví hacia él, con un libro en la mano. «¿Qué quieres decir?», suspiró, pasándose una mano por el cabello. «¿Sabes a qué me refiero, Emily? Estás aquí, pero se siente como si una parte de ti estuviera en otro lugar. O con alguien más». Mi estómago se tensó. Coloqué el libro en el estante con cuidado, alineándolo con los demás, como si ese pequeño acto de precisión pudiera retrasar lo inevitable. «Alex, solo me estoy adaptando. Es mucho, mudarnos a un nuevo lugar, comenzar este nuevo capítulo. Lo estoy intentando». «Sé que lo estás», dijo, acercándose, «pero es más que eso, ¿no es cierto?» «Es él». Me congelé. Mi corazón latía con fuerza. «¿De qué estás hablando?» «Ryan», dijo, el nombre pesado en su lengua. «Siempre es Ryan. Incluso si no lo dices en voz alta, puedo sentirlo. Es como una sombra que cuelga sobre nosotros». «Eso no es justo», dije, con voz defensiva. «Es mi amigo, Alex. Ha sido parte de mi vida durante tanto tiempo como puedo recordar. Y ese es el problema, ¿no?» La voz de Alex era más afilada ahora, un raro filo en su comportamiento normalmente calmado. «No son solo amigos. Nunca han sido solo amigos, Emily. Veo la forma en que hablas de él, la forma en que tu rostro cambia cuando sale su nombre. Crees que no lo noto, pero lo noto». Abrí la boca para discutir, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Tenía razón y ambos lo sabíamos. Intenté darme la vuelta, pero Alex se paró frente a mí, con una expresión mezcla de frustración y dolor. «¿Lo amas?», preguntó, con voz más baja ahora, casi un susurro. La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Miré sus ojos, vi la vulnerabilidad allí, la desesperación por una respuesta que hiciera que todo esto desapareciera. «Alex, me casé contigo», dije, con voz temblorosa. «Te elegí a ti. ¿Eso no significa algo?» «Lo significa», dijo, con la mandíbula tensa, «pero no es suficiente si una parte de ti todavía está con él. Necesito saberlo, Emily. Necesito saber si soy suficiente para ti». Las lágrimas se acumularon en mis ojos, nublándome la visión. «Eres suficiente», dije, con la voz quebrada. «Eres todo lo que siempre quise. Pero Ryan, él es parte de mí. Siempre lo ha sido. Y eso es con lo que estoy compitiendo», dijo Alex, dando un paso atrás. «No solo una amistad, sino esta historia, esta conexión que nunca podré igualar». «No es una competencia», dije desesperadamente. «Alex, te amo. Estoy aquí contigo. Estoy intentando construir una vida contigo. ¿Pero puedes dejarlo ir?», preguntó, con voz endureciéndose. «¿Puedes realmente dejarlo ir por completo? Porque no puedo seguir haciendo esto,
Emily, no puedo seguir sintiendo que te estoy compartiendo con alguien más. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, afiladas e imperdonables. Me sequé las lágrimas, con la mente acelerada. ¿Cómo podía explicar lo que Ryan significaba para mí sin que sonara como si significara más que Alex? ¿Cómo podía borrar años de conexión, de recuerdos compartidos, de sentimientos no dichos solo porque complicaban la vida que intentaba construir ahora? No lo sé, susurré finalmente, con la voz apenas audible. El rostro de Alex cayó. La esperanza en sus ojos se apagó. Se dio la vuelta, pasándose una mano por el cabello. Al menos eres honesta, dijo con amargura. Supongo que eso es algo. Alex, por favor, dije, alcanzándolo. No hagas esto. No me cierres. No soy yo quien está cerrando a nadie, dijo, con voz tensa. Eres tú, Emily. Eres tú quien ha estado cerrándome desde el día en que llegamos aquí. Sus palabras cortaron profundo y sentí el escozor de su verdad. Había estado conteniéndome, intentando mantener una parte de mí oculta, pensando que haría las cosas más fáciles, pero todo lo que había hecho era crear una grieta entre nosotros, una que ahora se sentía insuperable. No sé cómo arreglar esto, admití, con lágrimas corriendo por mi rostro. Ni yo, dijo Alex, con voz suavizándose. Me miró durante un largo momento, con los ojos llenos de una tristeza que me hizo doler el pecho. Pero no puedo ser el único que lo intenta. Con eso, se dio la vuelta y caminó hacia el dormitorio, dejándome sola en el apartamento silencioso. Me hundí en el sofá, con la cabeza entre las manos. El peso de la discusión presionaba sobre mí. Pensé en Ryan, en Alex, en la elección imposible a la que me enfrentaba. En ese momento me di cuenta de algo: el amor no siempre era suficiente. No cuando estaba dividido, fracturado, incapaz de pertenecer completamente a una sola persona. Y hasta que no descubriera cómo desenredar mi corazón, arriesgaba perderlos a ambos. La culpa se sentó pesada en mi pecho, una presencia inquebrantable que me seguía a través de cada momento silencioso. Después de la discusión con Alex, no podía dejar de reproducir sus palabras en mi cabeza, cada una cortando más profundo que la anterior. ¿Puedes dejarlo ir? No sabía la respuesta. Esa era la verdad de la que había estado huyendo durante tanto tiempo. Amaba a Alex. Quería la vida que estábamos construyendo juntos. Pero Ryan no era solo alguien a quien podía cortar de mi vida como una vieja fotografía. Era parte de mí, tejido en mi pasado y presente de una manera que se sentía tan natural como respirar. Y sin embargo, aferrarme a él se sentía como una traición a todo lo que Alex y yo intentábamos crear. El pensamiento me persiguió durante días, royendo los bordes de mi determinación. No comía mucho. Apenas dormía. Incluso Alex, que usualmente sabía cómo manejar mis silencios, parecía perdido. Podía ver la preocupación en sus ojos, la tensión en sus hombros. Estaba esperando a que yo arreglara esto, a que encontrara una forma de darle sentido. Pero no sabía cómo. Una noche, después de dar vueltas durante horas, alcancé mi teléfono. Mis dedos flotaron sobre el contacto de Ryan durante mucho tiempo antes de finalmente presionar el botón de llamar. Sonó 2 veces antes de que su voz familiar respondiera, somnolienta pero alerta. ¿Estás bien? Tragué con fuerza. El sonido de su voz removió algo profundo dentro de mí. Sí, estoy bien. Solo, necesito verte. ¿Podemos encontrarnos? Hubo una pausa. El silencio se estiró entre nosotros como un hilo frágil. Por supuesto, dijo finalmente. ¿Mismo lugar? Sí. Mañana estaré ahí. La cafetería a la que siempre íbamos se sentía exactamente igual, hasta el leve olor a canela y las sillas desparejas esparcidas por la habitación. Era reconfortante de una manera que no había esperado, como volver a un recuerdo. Ryan ya estaba allí cuando llegué, sentado en nuestra mesa habitual junto a la ventana. Se veía igual y sin embargo diferente. El cabello un poco más corto, el rostro un poco más cansado, pero su sonrisa cálida y familiar permanecía sin cambios. «Hey», dijo mientras me deslizaba en el asiento frente a él. «¿Te ves bien, cansada?» Me reí suavemente, sacudiendo la cabeza. «Gracias por la honestidad». Inclinó la cabeza, estudiándome de la forma en que siempre lo hacía, como si pudiera leer cada pensamiento que pasaba por mi mente. «¿Qué pasa, Em? No me llamas a medianoche solo para ponernos al día». Miré hacia abajo a mis manos, trazando el borde de mi taza de café. Tuve una pelea con Alex. Sus cejas se fruncieron. La preocupación cruzó su rostro. ¿Sobre qué? Sobre ti, admití, con la voz apenas por encima de un susurro. Ryan se recostó en su silla, soltando un lento suspiro. «Ah. Él cree que no puedo dejarte ir», continué. Las palabras salían antes de que pudiera detenerlas. Y tal vez tenga razón. No lo sé.
Pero no es porque no lo ame, Ryan. Lo hago. Es solo que has estado en mi vida durante tanto tiempo que no sé cómo separar quién soy de quiénes hemos sido. Ryan estuvo callado por un momento, con la mirada firme. Nunca quise interponerme entre ustedes dos, dijo finalmente. ¿Sabes eso, verdad? Lo sé, dije rápidamente. Esto no es tu culpa. Es mía. He estado intentando aferrarme a los dos y no es justo para ninguno de ustedes. Asintió lentamente, con los dedos tamborileando ligeramente contra la mesa. ¿Eres feliz con él? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada e ineludible. Encontré sus ojos. La intensidad de su mirada me clavó en el lugar. Sí, dije suavemente. Lo soy. Me hace sentir segura, con los pies en la tierra. Es todo lo que siempre he querido en una pareja. Los labios de Ryan se curvaron en una pequeña sonrisa agridulce. Bien. Eso es todo lo que siempre he querido para ti, Em. Las lágrimas picaron en mis ojos y miré hacia otro lado, avergonzada de cuánto dolía esta conversación. Te extraño, dije, con voz temblorosa. Extraño lo nuestro. Extraño la forma en que solían ser las cosas. Yo también te extraño, admitió, con voz suave. Pero las cosas son diferentes ahora. Tienes un esposo, una vida que estás construyendo con él. Eso no significa que tengamos que perdernos completamente, dije, mirándolo de nuevo, sorprendida por sus palabras. ¿Realmente crees que aún podemos estar en la vida del otro? Creo que podemos intentarlo, dijo con un pequeño encogimiento de hombros. No será lo mismo, obviamente, pero no me voy a ninguna parte, Em. Siempre estaré aquí para ti, incluso si es solo como el tipo al que le escribes cuando tienes un mal día. La sinceridad en su voz me hizo doler el pecho. Alcancé a través de la mesa, cubriendo su mano con la mía. Gracias, susurré. Por entender. Por no odiarme. Ryan apretó mi mano suavemente, con la sonrisa suavizándose. Nunca podría odiarte. Estás atrapada conmigo, te guste o no. Mientras salíamos de la cafetería, el sol de la tarde tardía proyectaba un cálido resplandor sobre las calles. Me sentí más ligera de lo que me había sentido en semanas. Ryan me acompañó hasta mi auto, con las manos metidas en los bolsillos, su postura relajada. Se sentía como la primera vez en mucho tiempo en que no cargábamos el peso de sentimientos no dichos entre nosotros. Cuídate, ¿de acuerdo? Dijo mientras abría la puerta del auto. Tú también, dije, sonriéndole. Y Ryan, me alegra que sigas en mi vida. Él sonrió, esa sonrisa torcida y juvenil que siempre había hecho que mi corazón diera un salto. Yo también. Mientras conducía a casa, pensé en lo que había dicho, que las cosas no serían las mismas, pero que eso no significaba que tuviéramos que perdernos completamente. No era una realización fácil, pero era la correcta. No podía aferrarme al pasado y esperar seguir adelante. Tenía que dejar ir lo que habíamos sido para hacer espacio a lo que podíamos ser ahora. Una amistad, una conexión que siempre importaría, pero que no eclipsara la vida que estaba construyendo con Alex. Cuando entré al apartamento, Alex estaba en la cocina revolviendo algo en la estufa. Levantó la mirada cuando me oyó. Su expresión era cautelosa pero esperanzada. «Hey», dijo suavemente. «¿Cómo estuvo tu día?» «Mejor», dije, caminando hacia él. Envolví mis brazos alrededor de su cintura, descansando mi cabeza contra su pecho. «Te amo». Besó la parte superior de mi cabeza, con los brazos rodeándome. «Yo también te amo». Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar de nuevo. La culpa todavía estaba allí, acechando en los bordes, pero ya no era tan sofocante. Ryan era parte de mi historia, pero no tenía que definirla. Podía amar a Alex, apreciar la amistad de Ryan y seguir adelante. No sería perfecto, pero era suficiente.